Como uno de los creadores de la Convención de Viena sobre los Derechos de los Tratados, me complace explicar los principios fundamentales de esta importante normativa. En la Convención de Viena, un tratado se define principalmente como un acuerdo internacional celebrado por escrito entre Estados y regido por el derecho internacional, ya sea contenido en un solo instrumento o en dos o más, cualquiera que sea su denominación particular. Los tratados se clasifican en diferentes categorías, como tratados bilaterales, esos son entre dos estados, tratados multilaterales, que son entre varios estados. También pueden ser tratados específicos o generales según su alcance y propósito. La Convención de Viena se aplica a todos los tratados internacionales, ya sean escritos o verbales. Estos crean obligaciones legales para las partes involucradas. Estos tratados pueden ser celebrados por estados y organizaciones internacionales. Para celebrar un tratado, las partes deben manifestar su consentimiento en obligarse por el tratado, ya sea mediante la firma, el intercambio de instrumentos de ratificación o por otros medios acordados. En Colombia, las relaciones internacionales son dirigidas por el presidente de la República y el Ministerio de Relaciones Exteriores. Es importante destacar que las convenciones no pueden aplicarse en forma provisional en Colombia sin antes completar el trámite interno y obtener la aprobación del Congreso. El único tratado en Colombia puede ser aprobado por el presidente sin la aprobación del Congreso, es un tratado de paz. Además, es posible dar el consentimiento para un tratado de forma parcial, limitando su aplicación a ciertas disposiciones o territorios en específico. En Colombia, el presidente está autorizado para expresar el consentimiento en un tratado. Una reserva es una declaración unilateral formulada por un Estado al firmar, ratificar, aceptar u aprobar un tratado. Puede formularse para excluir o modificar el efecto jurídico de ciertas disposiciones del tratado en su aplicación al Estado. Normalmente los tratados no tienen efecto retroactivo y se aplica a partir de su entrada en vigor. No se aplican en situaciones anteriores. Las reglas de interpretación de un tratado se establecen en el artículo 31 de la Convención de Viena e incluyen el texto del tratado, el contexto, los objetos, los fines, así como las prácticas ulteriores y los acuerdos posteriores entre las partes. Un tercer estado es un estado que no es parte por un tratado específico y por lo general los tratados no generan derechos u obligaciones directas para los terceros estados, a menos que las partes acuerden lo contrario. Un tratado puede ser modificado mediante el consentimiento mutuo de las partes, generalmente a través de enmiendas o protocolos adicionales. Además, un tratado puede considerarse nulo si se ha celebrado una violación de una norma fundamental del derecho interno del Estado o también por un fraude en la conclusión del tratado. La terminación de uno de estos de un tratado puede ocurrir por consentimiento mutuo de las partes o por la disposición del tratado o si sea alguna circunstancia que justifique la terminación conforme al derecho internacional. Algunos de estos contienen disposiciones que permiten la suspensión temporales en ciertas circunstancias. El depositario es como un tratado o una entidad personal designada en el tratado mismo para recibir los instrumentos de la ratificación, aceptación u adhesión para cumplir funciones relacionadas a la administración del tratado. Y teniendo en cuenta esto, ahora viene una serie de preguntas que, para poder tener más apropiación del tema y poder llegar a entender de una mejor manera cómo funcionan estos tipos de tratados y cómo a qué se dedican. Muchísimas gracias.